Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema específico, pero fundamental, el marco de derechos y deberes que regula la vida de los miembros de la Guardia Civil. Tenemos aquí extractos de la normativa oficial, la ley orgánica que lo detalla todo. Nuestro objetivo hoy es entender bien cómo se equilibra eso de ser ciudadano con plenos derechos y, a la vez, pertenecer a un instituto armado de naturaleza militar. Vamos a ver qué derechos se mantienen intactos, cuáles se adaptan un poco y dónde están las limitaciones más específicas. Esto aplica a casi todos, desde alumnos hasta el personal activo, quitando algunas situaciones administrativas muy concretas. Venga, vamos a desgranarlo. Exacto. La clave está justo ahí, en esa dualidad. Son ciudadanos, claro, con sus derechos constitucionales, pero también son miembros de una institución con una misión y una estructura, pues muy definidas. La ley lo que busca es armonizar esas dos caras, estableciendo un régimen propio que afecta a su día a día, tanto dentro como fuera del servicio. Empecemos por lo básico, por la titularidad. La ley confirma que son titulares de los derechos y libertades de la Constitución. Pero, ¿dónde empiezan los matices? ¿Dónde se empieza a torcer la cosa, digamos? Pues los matices aparecen no tanto en si tienen el derecho, sino en cómo lo ejercen. Los límites son los que marca la propia Constitución, las leyes que la desarrollan y, de forma crucial, esta ley orgánica específica para la Guardia Civil. No es quitar derechos, sino, ajustarlos. Un punto importante, la igualdad. La ley es muy clara. Prohíbe explícitamente cualquier discriminación por nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión, opinión, lo típico. Pero me da la sensación de que va un poco más allá con la igualdad hombre-mujer, ¿verdad? Totalmente. No es solo una declaración bonita. Impone un mandato claro de acción positiva. Deben promover activamente la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. O sea, no basta con no discriminar, hay que facilitar. Exacto. Hay que impedir la discriminación en el trabajo diario, en el acceso, la formación, los ascensos y, ojo, también en el acceso a puestos de mando. Es reconocer que sin un empujón activo, la igualdad puede quedarse, en papel mojado, sobre todo en una institución con tanta historia masculina. Impendió. Es un mandato de acción, no solo de no discriminación. Vale. ¿Y qué hay de derechos más personales? Libertad personal, intimidad, inviolabilidad del domicilio, ¿cómo quedan? Se garantizan, sí, según la Constitución y las leyes. Hay un detalle curioso en los textos. El pabellón, la vivienda oficial, se considera domicilio habitual a estos efectos. Ajá, o sea, protegido como una casa normal. Eso es. Pero aquí vemos una adaptación importante. El jefe de unidad puede autorizar un registro personal o de las pertenencias, taquillas y eso dentro de dependencias oficiales. Ujú. Pero no porque sí, imagino. No, claro. Si le exige la investigación de un delito. Y tiene que estar motivado expresamente con la asistencia del interesado y al menos un testigo. También se menciona la protección de sus datos personales, por supuesto. Es interesante ver cómo se busca ese equilibrio entre proteger al individuo y las necesidades de investigar internamente. Ese equilibrio parece la clave de todo esto. Venga, pasemos a la libertad de desplazamiento. Moverse por España. Libertad total. Pues tienen el derecho, claro, pero con limitaciones lógicas derivadas de su misión. Proteger derechos, garantizar la seguridad ciudadana, la disponibilidad manda. Ya. Las necesidades del servicio, como siempre. ¿Y para salir al extranjero? Ahí hay que comunicarlo antes a los superiores, y se aplican limitaciones parecidas a las de dentro de España, siempre pensando en las necesidades del servicio. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, siempre genera más debate. Libertad de expresión y de información. Tienen el derecho, sí, pero enseguida aparecen los límites. El régimen disciplinario, el secreto profesional, el respeto a la dignidad de personas de instituciones. Y hay una coletilla importante para asuntos de servicio o relacionados con la Guardia Civil. Y ahí es donde los límites se refuerzan mucho más. Entran en juego la disciplina, la neutralidad política y sindical, que es obligatoria, y el deber de reserva. Es decir, no pueden expresar opiniones sobre temas de servicio o institucionales de cualquier manera. Ni siquiera opiniones personales se afectan al cuerpo. Tienen que mantener una postura neutral y reservada en público sobre esos temas. Es una limitación fuerte a la libertad de expresión si la comparamos con un ciudadano normal, pero se ve como algo crucial para un cuerpo armado, para mantener la cohesión y la confianza pública. Entiendo. Va, en el uniforme, digamos. Relacionado con esto, entonces, el derecho de reunión y manifestación. ¿Pueden reunirse o manifestarse? A ver,
Pueden reunirse en dependencias oficiales, pero comunicándolo antes al jefe de unidad. Y este puede decir que no por necesidades del servicio. Pero lo más importante, no pueden ir a manifestaciones o reuniones vistiendo uniforme ni llevando armas. Lógico. Y, en cualquier caso, incluso de paisano, deben respetar siempre la neutralidad propia de su condición. Nada de identificarse con causas políticas o sindicales públicamente. ¿Y el derecho de asociación? ¿Pueden formar asociaciones? Sí, pueden asociarse libremente para defender y promover sus intereses profesionales, económicos y sociales. Hay una diferencia importante. Si la asociación no tiene fines profesionales, cultural, deportivo, se rige por la ley general, como cualquiera. Pero si es una asociación profesional para defender sus intereses laborales y sociales, entonces se rige por esta ley orgánica específica. Y aquí viene el gran pero. Estas asociaciones profesionales no pueden realizar actividades políticas o sindicales, ni afiliarse o colaborar con partidos o sindicatos. O sea, que sí tienen voz a través de asociaciones, pero es una voz, digamos, encapsulada, dentro de un marco muy estricto de neutralidad. Exactamente. Protege sus intereses laborales y sociales, sí, pero sin entrar para nada en el juego político o sindical clásico. Es un modelo muy particular. Y hablando de política y sindicatos, el voto, derecho de sufragio. ¿Pueden votar? Votar sí, claro, sufragio activo totalmente. De hecho, se deben tomar medidas para que puedan votar incluso si están en misiones fuera. Y ser votados. Presentarse a elecciones. A eso no. No tienen derecho de sufragio pasivo. No pueden ser elegidos para cargos públicos. Otra barrera, clara para mantener la neutralidad política de la institución. Vale. Y ahora las dos preguntas clave en este ámbito. Derecho de sindicación. ¿Pueden afiliarse a sindicatos? No. La ley es tajante. No pueden ejercer el derecho de sindicación, ni crear nada que actúe como un sindicato. Un no rotundo. Rotundísimo. Y por lo tanto, ¿el derecho de huelga? Tampoco. Ni huelga ni acciones parecidas como huelgas de celo o cosas así, que alteren el funcionamiento normal de los servicios. Ya. Estos dos puntos, sin sindicación ni huelga, son quizá los que más marcan la diferencia con otros colectivos, ¿no? Son definitorios de su estatus militar y de fuerza de seguridad. Se considera incompatible con la disciplina y la necesidad de garantizar la seguridad siempre. Para acabar con los fundamentales, sí se les reconoce el derecho de petición individualmente según la ley general y pueden ir directamente al defensor del pueblo. Efectivamente, son vías individuales importantes. Les permiten plantear quejas o reclamaciones por causas normales o ante el defensor del pueblo si creen que se han vulnerado sus derechos. Bien, creo que hemos repasado bien los derechos fundamentales y sus importantes adaptaciones. Pero la normativa también habla de derechos profesionales, más del día a día laboral. ¿Cuáles son los más destacados? Sí, hay una sección entera sobre eso. Se menciona el derecho al desarrollo de su carrera profesional. Esto incluye ascensos, destinos, recompensas. Y la ley dice que tiene que basarse en igualdad, mérito y capacidad. La idea de una carrera justa, basada en el trabajo. Ese es. Luego está el tema del horario de servicio. Siempre nos imaginamos que están disponibles 24/7. ¿Qué dice la ley exactamente? Pues mira, aquí volvemos a la tensión esa que comentábamos. Se dice que hay un horario reglamentario, pero justo después se recalca la disponibilidad permanente para el servicio. O sea que hay horario, pero... ojito. Claro. Las normas tienen que intentar cuadrar eso. Se fijan jornadas y horarios, pero siempre puede más la necesidad operativa. Ahora, la ley sí que mete una cuña interesante. Dice que se tendrá en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral al fijar horarios y turnos. Anda. Eso es importante. Sí, pero añade el matiz, sin perjuicio de las necesidades del servicio. O sea, se reconoce el tema de la conciliación, pero si hay que cubrir una necesidad del servicio va primero. Tienen derecho a saber su horario con tiempo, eso sí, aunque puede cambiar por necesidad o fuerza mayor, y entonces hay compensaciones reguladas. Es un tema complejo, y que suele generar bastante debate interno, la verdad. Me imagino. También tienen derecho a... Vacaciones, permisos y licencias, como los demás funcionarios. La base es la misma, la de los funcionarios del Estado, pero luego se adaptan, por reglamento, a las peculiaridades de la Guardia Civil. La duración, cómo se disfrutan, todo eso se ajusta a su realidad operativa. O sea, misma base, pero con ajustes. Y hay algo que me parece vital para la tranquilidad de la gente en la calle. La defensa y seguro de responsabilidad civil. La Administración está obligada a darles abogados si les denuncian por algo que hicieron cumpliendo con su deber.
Eso es una cobertura enorme. Y además, tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir indemnizaciones, fianzas, si les toca pagar por alguna actuación profesional. Es una red de seguridad fundamental, porque su trabajo tiene riesgos evidentes. Sin duda. Y hablando de riesgos, la prevención de riesgos laborales, porque su oficina no es precisamente tranquila. Exacto. Tienen derecho a protección adecuada. Y la ley insiste en que hay que mirar los riesgos específicos de sus funciones. No vale una prevención genérica. La administración tiene que identificar esos peligros concretos, patrullas, intervenciones, material especial, y darles los equipos de protección necesarios, formación, información. Hay que vigilar su salud en ese contexto tan particular. Vale. Los textos también mencionan otros derechos. Protección social, que se refiere a su sistema de seguridad social y pensiones, que solía ser el de clases pasivas del Estado. Eso es, un régimen histórico para funcionarios y militares, aunque ahora está cambiando para los nuevos ingresos. También pueden poner quejas internas sobre temas de personal o condiciones de vida, por un cauce reglado. Y tienen derecho a ser informados cuando llegan a un destino nuevo, cómo funciona la unidad, riesgos, tareas. Correcto. Y claro, el derecho a retribuciones. Un sueldo justo. La ley dice que debe reflejar el empleo, el puesto, la formación, las incompatibilidades, la movilidad que a veces les fuerzan, la dedicación, el riesgo del trabajo, los horarios especiales, en fin, que el sueldo reconozca lo que implica ser guardia civil. Perfecto. Creo que hemos hecho un buen repaso a este marco legal, según lo que teníamos. Queda claro que es un sistema muy propio, que intenta hacer malabares entre ser ciudadano y ser militar. Hay garantías importantes, sí, pero también limitaciones muy, muy claras, sobre todo en lo político, sindical y en la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo se vive esto en el día a día de un agente? Pues se vive trabajando dentro de unas reglas del juego muy marcadas, que afectan a casi todo, no solo al trabajo. La ley intenta darles derechos y protecciones, como a otros funcionarios, pero siempre con la disciplina, la jerarquía, la neutralidad y, sobre todo, la eficacia del servicio por encima. Es un equilibrio, delicado, que se gestiona cada día y que define su realidad. Y para cerrar, una reflexión que nos deja todo esto. Hablábamos al principio de ese mandato legal tan fuerte para promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Para eliminar barreras. Si pensamos en la historia, en la cultura, en cómo son tradicionalmente las instituciones militares y de seguridad, pues surge una pregunta, ¿no? Más allá de lo que diga la ley, ¿qué retos prácticos quedan? ¿Qué tipo de acciones hacen falta, de forma continua y profunda, para que esa igualdad legal sea de verdad una igualdad vivida, integrada en la cultura y en el funcionamiento diario de la Guardia Civil? Ahí dejamos esa reflexión.